Mi jefe me humilló frente a todos, así que hice una venganza que aún recuerdan. Me llamo Lázaro, tengo 31 años y la verdad, nunca quise problemas. Soy el tipo que llega temprano, hace su trabajo, evita el drama y almuerza solo para que nadie le pregunte cosas incómodas como ¿y la novia? O ¿cuándo te ascienden? Pero ese día, ese maldito día, mi jefe decidió que yo era el chiste del departamento. Mi jefe, al que aquí llamaré el arquitecto del caos corporativo, porque su verdadero nombre me da alergia, tenía un talento sobrenatural para oler inseguridades ajenas. Si la gente tuviera feromonas de ansiedad, él andaría oliéndolas como sabueso de aeropuerto. Todo comenzó en una reunión de lunes. Ya con eso podrías entender mi sufrimiento, pero no. Él siempre lograba llevarlo al siguiente nivel. Éramos 12 personas en la sala, más él, que se sentó con su típica postura de villano de caricatura, manos juntas, sonrisa de tiburón. Estaba revisando los reportes trimestrales, y cuando llegó al mío, hizo una pausa dramática. Una pausa tan larga que sentí que envejecí 2 años interiores. Lázaro, dijo, con voz de presentador de circo fúnebre, tú, exactamente, ¿qué haces aquí? Hubo risitas bajas. Yo tragué saliva. El reporte está completo, jefe, respondí. Él lo tomó, lo levantó con 2 dedos como si fuera un pañal usado y lo agitó frente al equipo. Completo sí, dijo, pero, ¿alguien ve valor aquí? Porque yo, sinceramente, no. Otra ola de risitas. Mi cara en llamas. De hecho, continuó, palmeando la mesa, creo que podríamos reemplazar a Lázaro por una plantita decorativa y ni notaríamos la diferencia. Una costaría menos y de paso purificaría el aire. Las risas esta vez fueron más fuertes. Él esperó, disfrutando el momento. Bueno, añadió, Doquerasen humana, puedes sentarte. Ese fue el instante exacto en el que algo dentro de mí hizo clic. No un clic de iluminación espiritual. No. Fue un clic de villano en construcción, un clic tipo, perfecto, ya me cansé de esta mierda. No soy violento, ni impulsivo, ni vengativo por naturaleza. Pero cuando alguien te pisa la dignidad frente a tus compañeros y encima lo disfruta, nace un tipo nuevo de creatividad. Una creatividad oscura. Lo mejor es que el arquitecto del caos corporativo tenía un punto débil. Uno que casi nadie conocía. Y yo, por una extraña coincidencia, o destino, o karma corporativo, lo conocí sin que él lo supiera. Ese mismo día, mientras él celebraba su momento humorístico, yo descubrí la grieta perfecta para destruirlo. No necesitaba ser agresivo. No necesitaba gritar. Solo necesitaba tiempo, paciencia, y ese pequeño secreto. Porque ese secreto era lo suficientemente grande como para incendiar su reputación, comprometer su puesto y con un poco de ingeniería maquiavélica, convertir su vida laboral en un infierno con aire acondicionado. Y lo mejor. Nadie sospecharía de mí. Pero antes de iniciar mi justicia poética, ocurrió algo que complicó todo, algo que él hizo sin saber que había firmado su propia sentencia. Porque justo cuando terminé mi jornada, encontré en mi correo un mensaje suyo, con un asunto que congeló mi sangre. Tenemos que hablar. Urgente. ¿El contenido? Era aún peor. Y eso lo cambió absolutamente todo. El correo decía. Pasa a mi oficina antes de irte. No lo hables con nadie. Corto. Seco. Sin una sola gota del sarcasmo con el que normalmente me rociaba como perfume barato. Mi primer pensamiento fue, este tipo quiere rematarme. El segundo, o descubrió que sé lo que no debería saber. El tercero, el más honesto, mierda. Me quedé parado frente a la pantalla como si el monitor pudiera explicarme algo. Spoiler, no lo hizo. Decidí ir. No por valentía, sino porque si no iba me iba a perseguir como fantasma con camisa mal planchada. Caminé por el pasillo sintiendo como el edificio entero me juzgaba. Los tubos fluorescentes zumbaban como insectos, las impresoras escupían papel como con ganas de herirme, y yo estaba sudando por lugares que creí que ya no sudaban. Cuando llegué, su oficina estaba abierta. Él estaba sentado, una pierna sobre la otra, mirándome como quien evalúa si un pescado todavía sirve o ya está para tirar. Cierra la puerta, Lázaro, dijo. Lo hice. No sé por qué, pero el sonido del seguro me hizo sentir como si hubiera entrado voluntariamente a una trampa para osos. ¿Me llamó, jefe? Pregunté, tratando de sonar profesional, aunque mi yo interior ya estaba redactando mi carta de renuncia mental. Él respiró hondo, como si fuera difícil para él no empezar con otra humillación pública. Mira, Lázaro, empezó, sé que hoy, digamos que, hubo comentarios que pudieron sonar fuertes. ¿Comentarios fuertes? Me llamó, planta decorativa, ¿y ahora lo quiere rebrandear como comentarios fuertes? De verdad este tipo debía pensar que yo era una ameba con corbata. Estoy revisando personal para un proyecto nuevo, continuó. Algo grande. Muy grande. Y necesito gente, discreta. Él me miró tan fijamente que sentí que me escaneaba el alma buscando filtros. Y tú, añadió, pareces discreto. Eres, ¿cómo decirlo?, silencioso. Sí, claro. Silencioso, forma elegante de decir que soy, el tipo que nadie nota aunque le prenda fuego al escritorio. Pero me quedé callado. A veces quedarse callado es la mejor forma de hacer que la gente subestime tu capacidad de destruir su mundo. Quiero que tomes responsabilidades extra, continuó. Temporales. No aparecerán en tu contrato, pero, si cooperas, puedo recompensarte.
Usó la palabra recompensa, como quien ofrece un caramelo envenenado. ¿Qué tipo de responsabilidades? Pregunté. Él se inclinó hacia mí y dijo en voz baja. Necesito que manejes ciertos informes, que no deben pasar por manos equivocadas. Mi corazón se detuvo un segundo. Porque ahí estaba. Ahí estaba el secreto. El mismo secreto que descubrí hacía menos de una semana, por error, cuando me enviaron un archivo que supuestamente iba dirigido a él y que no estaba cifrado como debería. Un archivo que revelaba desvíos de presupuesto, gastos fantasmas, compras inexistentes y firmas que casualmente coincidían con la suya. Yo sabía que él estaba manipulando cuentas. Él no sabía que yo lo sabía. Pero ahora parecía sospechar que yo podía ser útil para taparle huecos. Y eso significaba una sola cosa. Tenía miedo. Él. Mi jefe. El hombre que disfrutaba humillarme frente a todos. Lo estaba viendo sudar bajo esa fachada de yo controlo todo. Era mínimo, sutil, pero real. Tenía los dedos tensos, la mandíbula apretada, la vena en la sien palpitando como si quisiera escapar. Y en ese instante entendí algo hermoso, casi poético. El poder acaba cuando la otra persona deja de tener miedo. Y yo, acababa de dejar de tenerlo. Me enderecé en la silla. Y por primera vez, lo miré a los ojos sin bajar la mirada. ¿Eso sería todo, jefe? Pregunté con un tono que incluso yo desconocía. Él tragó saliva. Sí. Necesito esos informes mañana. Y, Lázaro, hizo una pausa incómoda, mantén esto entre nosotros. Asentí. Salí. Cerré la puerta. Y mientras caminaba por el pasillo, una sonrisa que no me pertenecía empezó a dibujarse sola. Porque si él quería jugar con fuego, perfecto. Yo ya tenía la gasolina lista. Y su miedo, era el encendedor. Pero cuando llegué a mi escritorio, vi algo que no esperaba. Algo que no venía de él. Algo que iba a multiplicar mi venganza por 10, y complicarlo todo al mismo tiempo. Sobre mi teclado había un sobre sin remitente. Lo abrí. Adentro había una foto. Una foto que no tenía sentido. Una foto que no debería existir. Una foto, que mostraba a mi jefe y a otra persona haciendo algo que no solo era ilegal, sino suficiente para destruir su vida entera. Y abajo, una nota escrita a mano. Tú y yo podríamos ayudarnos. Si estás interesado, sabré que entendiste. No venía firma. No había pistas. Solo esa foto. Solo ese mensaje. Y una certeza helada. Alguien más también sabía su secreto. Y ahora, me había puesto en el medio. Me quedé mirando la foto como si fuera una bomba que podría explotar si la movía un milímetro. Era mi jefe, claramente, sin margen de duda. Pero la otra persona, bueno, digamos que si existiera un ranking de personas con las que nunca deberías aparecer en una foto comprometedora, esa figura estaría en el top 3. Y no por razones románticas. Era alguien que no tenía nada que hacer en una oficina corporativa, ni cerca de ella. Alguien cuyo rostro yo había visto en noticias, y no precisamente en la sección de economía. Pero más allá de eso, lo inquietante era el contexto. Había papeles, maletines, un movimiento de mano sospechoso. Y lo peor, la fecha escrita en una esquina. Una fecha de hace 2 semanas. El mismo periodo en el que los archivos ilegales que descubrí empezaron a sobrecalentarse. Esa foto era dinamita. Y yo, un idiota sentado con ella en la mano como si no tuviera idea de cuántas explosiones podía provocar. La nota no ayudaba. Tú y yo podríamos ayudarnos. Si estás interesado, sabré que entendiste. ¿Sabré que entendiste? Sabré. ¿Quién demonios me estaba espiando como si yo hubiera firmado un contrato con un villano de película barata? Guardé la foto en mi maletín con la elegancia torpe de alguien que teme que una cámara oculta esté grabándolo. Miré alrededor. Nadie parecía prestar atención. O tal vez eran muy buenos actuando. En esa oficina, la gente tenía talento para la hipocresía corporativa. Respiré hondo y me fui a casa. Mi apartamento es pequeño, silencioso y generalmente la versión inmobiliaria de una disculpa. Pero ese día, entré como quien espera que las paredes empiecen a hablar. Dejé mi maletín en la mesa y me serví un café a las 8 de la noche, porque claramente mi cerebro no estaba por dormir pronto. Saqué la foto y la puse bajo la luz. Miré todos los detalles. Cada sombra. Cada gesto. Y entonces ocurrió algo que no esperaba, me reí. Una carcajada irónica, seca, como quien mira al karma corporativo dar una voltereta y caer de espaldas. Porque ahí entendí algo. Mi jefe no solo estaba robando dinero de la empresa. Estaba involucrado con gente con la que uno no se involucra jamás si quiere seguir manteniendo todas las piezas de su cuerpo en su sitio. Y alguien quería que yo supiera eso. Pero la pregunta del millón era: ¿por qué yo? Porque el tipo que él llama decoración humana. ¿Por qué no chantajearlo directamente? ¿Por qué meterme en medio? Mientras pensaba en esto, mi celular sonó. Número desconocido. Perfecto. Justo lo que necesitaba para dormir tranquilo. Contesté. Lázaro, dijo una voz que no reconocí. No te asustes. Solo quiero asegurarme de que viste la foto. Me quedé frío. ¿Quién eres? Pregunté. Hubo una risa suave, como si la persona disfrutara del misterio. Alguien que también quiere ver caer a tu jefe, respondió. Y creo que tú y yo podemos colaborar. Mi estómago dio un giro. ¿Qué quieren? Dije.
Justicia poética, respondió. La misma que tú has estado imaginando desde hace semanas. Mi corazón se aceleró. ¿Semanas? ¿Desde cuándo me estaban observando? Mira la esquina inferior derecha de la foto, dijo la voz. Hay un detalle que no has visto. Te va a interesar. Y colgó. El silencio del apartamento pesaba como si el aire se hubiera convertido en cemento. Tomé la foto con cuidado y la acerqué. En la esquina inferior derecha había algo que no había notado antes. Una pequeña marca. Un símbolo hecho con marcador. Un círculo que encerraba 3 letras. TRX. No era un logo corporativo. No era una firma casual. Y lo peor es que yo sí conocía esas iniciales. Todos las conocíamos. Porque eran las siglas de un grupo que, en teoría, había desaparecido hacía años después de un escándalo gigantesco que involucró fraudes, espionaje industrial y amenazas internas. Un grupo que la empresa siempre juró que ya no existía. Pero ahí estaba. Marcado en la foto como si fuera una advertencia, o una invitación. Pasé la mano por el rostro. Esto ya no era Petty Revenge. Esto ya no era yo esperando vengarme con estilo. Esto era algo enorme, oscuro, y sobre todo, inteligente. Y entonces escuché un ruido detrás de mí. Un golpe suave. Como si alguien hubiera apoyado algo, o lo hubiera dejado caer. Me giré lentamente. Mi maletín estaba abierto. Yo no lo había abierto. Y justo ahí, encima de mis documentos, había otro sobre. Igual que el primero. Mismo color. Mismo tamaño. Solo que este tenía mi nombre escrito con tinta negra. Lázaro. Y abajo. Es hora. Me quedé mirando el sobre como si fuera una serpiente dormida. No sé cuánto tiempo pasó. Minutos. Horas. O tal vez solo mi cerebro colapsó y reinició como un computador viejo. Pero ahí estaba, mi nombre escrito con tinta negra, como si alguien hubiera estado en mi apartamento, respirando mi mismo aire, abriendo mi maletín, sin dejar rastro. Eso era lo peor. No había rastro. Ninguna pisada. Ninguna puerta forzada. Nada roto. Nada movido, excepto ese maldito sobre. Me acerqué a pasos lentos, como si esperar 2 segundos más fuera a cambiar el destino. Lo tomé. Estaba frío. Demasiado frío para haber sido dejado hacía segundos. Como si hubiera sido colocado ahí mucho antes de que yo llegara y apenas ahora me diera cuenta. Lo abrí con las manos temblorosas. Adentro había un solo papel. Una frase escrita con la misma caligrafía elegante del primer sobre. Deja de reaccionar. Es momento de actuar. Debajo, una dirección. 1 hora, 11. Y algo que sí me hizo erizar la piel, una advertencia subrayada. No vengas con tu teléfono. No vengas acompañado. No vengas con miedo. Era casi una burla, porque miedo tenía de sobra. Tanto que podría haberlo embotellado y vendido como perfume para reuniones de lunes. Miré el reloj. Faltaban 40 minutos. Pasé los siguientes 10 minutos caminando como alma en pena por el apartamento, haciéndome preguntas estúpidas. ¿Voy? ¿No voy? ¿Me van a secuestrar? ¿Me van a matar? ¿Estoy exagerando? ¿Estoy siendo protagonista de una conspiración o de una broma elaborada de recursos humanos? Pero la voz desconocida había mencionado algo que me atormentaba. La misma justicia poética que tú has estado imaginando. Nadie sabía eso. Nadie. A menos que... Miré alrededor otra vez. Como si una pared fuera a levantar la mano y decir, hola sí, tengo un micrófono incrustado. Guardé la foto en mi chaqueta. Dejé el celular en la mesa como me pidieron. Y salí. La dirección me llevó a la parte vieja de la ciudad, donde las calles parecen siempre un poco húmedas y los postes nunca terminan de estar totalmente iluminados. Era un estacionamiento abandonado detrás de unos edificios industriales. Perfecto. Todo muy amigable. Muy seguro. Muy, no me van a enterrar aquí para que no me encuentren jamás. Llegué a las 10:59. No había nadie. Solo el eco de mis propios pasos y un olor a metal húmedo que recordaba a lluvia, aunque no había llovido. De pronto, una luz se encendió desde un cuarto piso, en una ventana rota del edificio contiguo. Un parpadeo lento. 2 veces. Como una señal. Empecé a caminar hacia la escalera exterior. Cada peldaño crujía como si estuviera protestando por cargar mi peso. Cuando llegué al cuarto piso, había una puerta entreabierta. No tenía cerradura. No tenía nada escrito. Empujé. Adentro no había muebles. Solo un escritorio viejo, una silla, y una lámpara de escritorio encendida, apuntando hacia la pared. Y ahí, pegada con cinta, había otra foto. Mi jefe. En una reunión nocturna con 3 personas de traje negro. Las mismas iniciales, TRX, marcadas en la esquina. Pero esta vez... había algo más. En la foto también aparecía alguien más. Alguien que sí conocía. Mi compañero de departamento, Eladio. El tipo que siempre parecía perdido, siempre hablando poco, siempre con una sonrisa tímida. Y que yo jamás hubiera asociado con nada ilegal. Pero ahí estaba. Al fondo. Mirando directo a la cámara. Como si supiera que lo estaban fotografiando. Antes de que pudiera procesarlo, escuché pasos detrás de mí. Me giré de inmediato. Y ahí, parado en la entrada, estaba Eladio. Sin su sonrisa habitual.
sin su postura encorvada. Sino completamente distinto, como si recién hubiera decidido dejar de actuar. Su voz fue tranquila, demasiado tranquila. Sé que tienes preguntas, Lázaro. Y vamos a responderlas. Pero antes, quiero que entiendas algo. Se acercó un paso. Tu jefe no solo te subestimó. Te puso en peligro sin saberlo. Y tú eres la pieza que necesitamos para terminar lo que empezamos. Yo retrocedí un poco, sintiendo un sudor helado bajar por mi espalda. ¿Terminar qué? Logré decir. Eladio sonrió. Pero no era su sonrisa normal. Era otra cosa. Una sonrisa que no había visto antes. Terminar con él, respondió. Pero no de la forma que crees. Mi corazón empezaba a latir tan rápido que casi podía escucharlo. Porque, Lázaro, añadió. Tu jefe no es solo un corrupto. Se detuvo justo frente a mí. Y entonces, sin parpadear, dijo. Es un infiltrado. Y tú, sin saberlo, has estado trabajando para su peor enemigo. Mi cerebro hizo cortocircuito. ¿Infiltrado? ¿Su peor enemigo? Yo solo quería vengarme con estilo, no protagonizar la precuela de una guerra corporativa clandestina. ¿Cómo que infiltrado? Pregunté, con la voz más rota que mi vida sentimental. Eladio caminó hacia la mesa y apagó la lámpara, como si el ambiente no fuera ya lo suficientemente dramático. Cuando la luz se extinguió, el cuarto quedó en una penumbra tenue, iluminado apenas por la luna que entraba por las ventanas rotas. Tu jefe no trabaja para la empresa, Lázaro, dijo. Trabaja contra ella. Tuve que sentarme. Mis piernas dejaron de confiar en mí. Entonces, ¿es un espía corporativo? Pregunté, tratando de sonar como alguien que aún conserva dignidad. Eladio asintió. Un espía, un ladrón, un operador en la sombra, llámalo como quieras. Pero no estás solo. Hay un grupo detrás de él, y su intención no es robar dinero. Es algo más grande. Algo más grande. Perfecto. La frase que siempre me hace desear haberme quedado en casa comiendo cereal. ¿Y qué tengo que ver yo en todo esto? Pregunté. Eladio se inclinó contra el escritorio, cruzando los brazos. Porque él ya te eligió, respondió. O más bien, te subestimó lo suficiente como para creer que eras la persona perfecta para manejar su basura sin hacer preguntas. La palabra subestimó me cayó como un baldado de agua, pero con un toque de satisfacción amarga. Nosotros, continuó, vimos una oportunidad. Él te quiere cerca. Tú tienes acceso. Eres invisible para él. Eso te convierte en la pieza ideal. Invisible. Qué bonito. Uno trabaja años para ser reconocido y termina convirtiéndose en herramienta perfecta porque nadie te nota ni para pedirte café. ¿Quiénes son nosotros? Pregunté. Eladio sonrió de forma peligrosa, pero no malvada. Más bien, confiada. Como quien sabe algo que yo todavía no alcanzo a comprender. TRX, respondió. Lo que queda de ellos, al menos. Sentí un escalofrío. Pero ustedes desaparecieron hace años, dije. Después del escándalo. Desaparecimos, corrigió. No nos extinguimos. Solo dejamos de ser visibles. Aprendimos. Y ahora tenemos un objetivo, cortar las raíces de lo que tu jefe está construyendo antes de que destruya la empresa, y posiblemente algo más. Tragué saliva con la discreción de un tractor oxidado. ¿Algo más? Pregunté. Eladio abrió otro sobre que yo no había visto. Lo puso delante de mí. Dentro había documentos, diagramas, cuentas, mapas de transferencia de datos. Todo apuntando a un mismo esquema. Mi jefe no estaba robando dinero. Estaba montando una red. Una paralela. Una que no solo drenaba recursos, sino información sensible. Y ahí, entre todos los papeles, lo vi. Mi nombre. Mi nombre en la lista de personal manipulable. Manipulable. La palabra me quemó como si hubiera estado escrita con ácido. Él te eligió porque cree que eres débil, dijo Eladio. Nosotros te elegimos porque no lo eres. La frase me atravesó como un disparo silencioso. Por un segundo sentí una chispa estúpida de orgullo, justo antes de recordar que estaba en un edificio abandonado con un hombre que resultó ser parte de un grupo clandestino. Lázaro, dijo Eladio, acercándose. Necesitamos que sigas el juego. Tomes los informes que él te dará mañana. Los alteres. Y los envíes a una dirección segura. Con eso podremos hundirlo. Me quedé callado. Había saltado de venganza petty a operación encubierta, en una velocidad récord. ¿Y si me niego? Pregunté. Eladio suspiró. Entonces él te usará hasta quemarte, y cuando ya no le sirvas. Hará contigo lo mismo que ha hecho con todos los que estuvieron antes de ti. ¿Y qué les hizo? Pregunté. Eladio no respondió. Solo me sostuvo la mirada. ¿Y ese silencio? ¿Ese maldito silencio? Fue peor que cualquier explicación. Respiré hondo. Sabía que mi vida podía complicarse incluso más. Pero también sabía que dejarlo pasar convertiría mi existencia en un manual de víctima corporativa eterna. Iba a vengarme. Sí. Pero ahora no solo por mí. Estoy dentro, dije finalmente. Eladio sonrió satisfecho. Bien, respondió. Entonces empieza ahora. Tomó un pequeño dispositivo del bolsillo. Parecía un USB, pero más delgado y sin puertos visibles.
Pon esto en el computador de tu jefe mañana. Solo un segundo. Solo uno. No necesita más. Después de eso, él quedará expuesto, y tú quedarás libre. Extendí la mano para tomarlo. Pero justo cuando mis dedos iban a tocarlo, Eladio dio un paso atrás. Su mirada cambió. Espera, dijo. Hay algo que no te he dicho. Mi corazón se detuvo a medio latido. ¿Qué cosa? Pregunté. Eladio me miró con seriedad absoluta. Tu jefe no confía solo en ti. Tiene otro asistente. Alguien que también está infiltrado. Alguien que ya sabe que tú estuviste aquí. Y que ahora mismo, te está buscando. Un ruido seco sonó en la escalera del edificio. Pasos rápidos. Pesados. Muy cerca. Eladio susurró. No te muevas. Y entonces, la puerta del cuarto se abrió de golpe. La puerta golpeó la pared con tanta fuerza que pensé que iba a desprenderse. El sonido reverberó por todo el piso vacío, como un trueno atrapado en un edificio muerto. Yo me paralicé. Literalmente. Mis piernas decidieron declararse en huelga. Eladio dio un paso rápido hacia mí, como si fuera a cubrirme o empujarme, pero se detuvo a medio movimiento. Porque la figura en la puerta no era la que ninguno de los dos esperaba. Era Ainara. Mi compañera de trabajo. La misma que no hablaba casi con nadie. La que siempre llevaba audífonos aunque no estuviera escuchando música. La que parecía tan inofensiva que los clientes se disculpaban con ella aunque ellos se equivocaran. Ainara. 5 pies de altura. 100 libras de pura timidez. Pero esa noche no tenía nada de tímida. Su mirada era filosa. Su postura, firme. Y en la mano llevaba algo que no debería estar en manos de un analista de datos, un pequeño dispositivo negro, parecido al que Eladio me había dado, pero más robusto, más moderno. Un dispositivo que emitía un leve parpadeo rojo. Eladio se tensó. Tú, dijo con voz baja. Ainara inclinó la cabeza, como si hubiera estado esperando que la reconociera. Buenas noches, Eladio, respondió. O debería decir. Operador Retiro Sombra. Hace años que no escuchaba ese alias. La sangre se me heló. Eladio, alias Operador Retiro Sombra. Yo solo quería una venganza petty. ¿Por qué estoy en una maldita película de espionaje? Ainara avanzó un paso dentro del cuarto. Su sombra se alargó sobre el piso. La puerta se cerró sola detrás de ella, empujada por el viento o por el mismo destino diciendo, bueno, ahora sí estás jodido, Lázaro. No deberías estar aquí, dijo Eladio, lento, medido. Ainara sonrió, una sonrisa pequeña pero con filo. Tú tampoco, contestó. Pero supongo que ambos estamos rompiendo reglas esta noche. Yo traté de intervenir. Ainara, espera, yo no. Ella levantó una mano para que me callara. Y lo peor es que me callé. No porque me intimidara, sino porque reconocí algo en sus ojos. Esa misma chispa fría y despierta que vi en Eladio cuando me reveló quién era realmente. Ainara tenía experiencia. No de oficina. No de vida corporativa. Experiencia de campo. Sabemos que tienes el dispositivo, Lázaro, dijo ella, sin quitarme los ojos de encima. Y sabemos lo que te pidió Eladio. Pero tú aún no entiendes algo importante. Mi corazón bombeaba tan rápido que pensé que iba a romperme las costillas. ¿Qué cosa? Pregunté. Ella levantó el dispositivo negro. El parpadeo rojo se volvió más rápido. Que él, dijo señalando a Eladio, ya no trabaja para nosotros. No desde hace 2 años. Eladio gruñó. Yo renuncié porque ustedes cruzaron la línea, respondió. Yo no me vendo. No renunciaste, corrigió Ainara, avanzando otro paso. ¿Te sacamos? Por traición. La tensión en el aire se volvió tan densa que sentí que podía cortarse con un clip de oficina. Lázaro, dijo Ainara. Te han contado solo la mitad de la historia. Tu jefe no es el único infiltrado. La empresa no es la víctima. Y este hombre, señaló a Eladio con la calma de quien decide dónde aterrizará un cuchillo, no está aquí para salvarte. Está aquí para usar lo único que tienes, tu acceso. Yo levanté las manos, desesperado. Ya va, ya va. Si uno me dice que mi jefe es un espía, el otro me dice que ustedes son un grupo clandestino, y ahora tú me dices que él es un traidor. Entonces, ¿quién diablos es el bueno aquí? Ainara soltó una risa suave. Una que no debería sonar tan tranquila en un edificio abandonado a medianoche. No hay buenos, respondió. Solo intereses. Eladio se movió como si fuera a interponerse. No le creas, Lázaro. Ellos quieren que destruyas a tu jefe porque les conviene, pero después irán por ti. ¿Y tú qué quieres? Grité. Eladio abrió la boca, pero Ainara lo interrumpió. Quiere hundir a tu jefe para cubrir lo que él hizo hace 2 años. La caída del equipo TRX comenzó por él. Por su filtración. Por su error. Eladio me miró con desesperación. Una desesperación real. Eso es mentira, dijo. Ella quiere que entregues nuestra empresa a los infiltrados de arriba. Su misión es asegurarse de que tú no uses ese dispositivo. ¿Y si no puede detenerte? Él no terminó la frase. Ainara levantó su dispositivo. El rojo parpadeante se volvió un rojo fijo. Fuerte. Intenso. Lázaro, dijo ella. Dame el dispositivo que te dio. Ahora.
Y te prometo que saldrás vivo esta noche. Mis manos temblaron. El dispositivo de Eladio pesaba como si fuera de plomo. Sentía mi pulso en los dedos. No se lo des, susurró Eladio. No sabes lo que va a pasar si ella se lo lleva. No tienes idea. Ainara dio un paso más. Confía en mí, dijo. Él te está usando. Yo no. Los dos estiraron una mano hacia mí. Yo quedé atrapado entre ambos. Sin aire. Sin salida. Con un artefacto que podía cambiar el destino de todos. Y entonces, desde el fondo del pasillo, se escuchó una tercera voz. Una voz que reconocí inmediatamente. Dejen de presionarlo. El que decide aquí, soy yo. Giré la cabeza. Y ahí, saliendo de las sombras, estaba mi jefe. El silencio de la oficina esa mañana no era normal, era dense. Como cuando hay tormenta eléctrica y el aire se siente pesado, cargado, como si todo estuviera a punto de explotar. Yo entré con mi café, que ya estaba frío, porque mi sistema nervioso se había bebido toda la cafeína emocional posible, y encontré al arquitecto del caos corporativo sentado en su escritorio. Pero no estaba como siempre. No estaba con su pose de villano CEO, ni con su sonrisa de tiburón hambriento. Estaba, tieso. Tenso. Como si hubiera visto a la muerte pasar, guiñarle un ojo y decirle, más tarde vuelvo por ti. Mi plan de venganza ya estaba en marcha. Y él no tenía idea. Se lo merecía. Por humillarme, por ridiculizarme, por tratarme como mueble barato de oficina. Pero ese día sucedió algo que no estaba en mis cálculos, algo que convirtió la venganza pequeña en una guerra épica. Cuando prendí mi computador, vi tres cosas. Un correo masivo enviado a toda la empresa. Una conversación privada filtrada. El nombre del remitente, él. Mi jefe había enviado, por error, un archivo que no debía salir jamás de su bandeja personal. Y ahí estaba, frente a 200 empleados, expuesto como demo de feria. El archivo tenía por nombre: Plan de inhabilitación de personal, confidencial, no enviar. Mi cerebro hizo un reset al ver la primera línea del documento. Eliminar a Lázaro es prioridad. Es prescindible, lento, fácilmente reemplazable y carece de iniciativa. La sangre me hirvió. ¡Qué ironía! Yo planeando una venganza quirúrgica, estratégica, limpia. Y él practicando genocidio laboral con mi nombre en la primera fila. Pero no, espérate. Porque eso no era todo. El documento incluía un segundo apartado. Tener cuidado, Lázaro descubrió algo que podría comprometerme. Posible riesgo. Eso sí que no lo esperaba. No solo sabía que yo conocía su secreto, sino que estaba planeando deshacerse de mí antes de que lo usara. Y aunque la gente de la oficina comenzó a murmurar, oh, sí, los chismosos estaban en su elemento, lo peor fue ver su reacción cuando él se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Primero abrió el correo. Luego abrió los ojos. Luego su alma salió del cuerpo, dio 2 vueltas y volvió a entrar con un grito interno que casi pude escuchar. Lázaro, me dijo, con la voz temblorosa, ven a mi oficina. Ahora. Y ahí, hermano, ahí empezó la parte más deliciosa y peligrosa de toda esta historia. Porque esta vez, él no quería hablar como jefe. Quería suplicar. Claro, fui. Pero no sin antes hacer lo que me convertiría en leyenda dentro de esa empresa. Porque cuando entré a su oficina, no venía solo. Entré a su oficina, y no venía solo. A mi lado iban 2 personas que él jamás habría querido ver juntas. La jefa de recursos humanos y el director de cumplimiento interno. Los dos con cara de, hoy sí se va a aprender esta vaina. Él tragó saliva tan fuerte que creo que hasta la cafetera lo escuchó. La jefa de recursos humanos cerró la puerta con calma, como cuando los cirujanos dicen, bien, iniciemos. El director de cumplimiento interno se acomodó las gafas con la seriedad de quien está a punto de desarmar una bomba. ¿Y el arquitecto del caos corporativo? Ese hombre parecía un maniquí mojado. Ni parpadear podía. Bueno, dijo Recursos Humanos, cruzando los brazos, tenemos que hablar del correo masivo que acabas de enviar. Él abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Fue un error, completamente involuntario, balbuceó. ¿Involuntario? Repitió el director, levantando una ceja. Porque aquí dices, textualmente, que planeabas inhabilitar empleados sin evaluaciones formales. Y mencionas un riesgo personal. Yo me mantuve callado, apoyado en la pared como si estuviera viendo un episodio premium de mi serie favorita. Esto era mejor que Netflix, Amazon Prime y terapia combinados. Mi jefe me miró como si esperara que yo lo salvara. Ese fue el mejor chiste interno del universo. Lázaro, dijo él, con voz de gatito atropellado, explíqueles que, no es lo que parece. Lo miré. Y le sonreí. Esa sonrisa que las víctimas se ganan después de aguantar demasiado. Pues, si es lo que parece, respondí. Pero hay algo más que ellos deberían saber. Recursos Humanos giró su silla hacia mí. El director dejó su carpeta abierta. Y mi jefe empezó a sudar como si estuviera sometido a un exorcismo laboral. Yo suspiré profundamente, como quien por fin va a soltar una verdad que ha cargado mucho tiempo. Hace semanas, dije, descubrí algo que él quería mantener oculto. Por eso intentó sacarme de la empresa. Por eso ese documento existe. ¿Y qué descubriste? Preguntó Recursos Humanos. Yo miré al jefe. Directo. Como quien observa a una presa herida sin prisa. ¿Descubrí qué? ¿Y en ese instante?
La puerta se abrió de golpe. Entró alguien que no debía estar ahí. Alguien que no tenía por qué enterarse de nada. Alguien que, al vernos, cambió el rumbo de toda esta historia. Era la asistente personal de mi jefe, con los ojos rojos, sosteniendo un celular en la mano. Miró a todos. Miró a mi jefe. Y soltó la bomba. Necesitan ver esto, ya. Y lo que mostraba en esa pantalla era peor que todo lo anterior junto. La asistente entró agitada, casi sin aire, sosteniendo el celular como si fuera una prueba de crimen. No saludó, no pidió permiso, no pidió disculpas. Solo extendió la mano temblorosa. Miren esto, por favor, miren esto. Recursos Humanos tomó el celular. El director de cumplimiento se acercó inmediatamente. Yo ya estaba disfrutando tanto el espectáculo que hasta olvidé mi café frío. Mi jefe, en cambio, se puso blanco. No blanco normal. Blanco tipo, pared de hospital, blanco tipo, fantasma que acaba de ver a otro fantasma. Es un vídeo, susurró la asistente. Lo grabé sin querer cuando él dejó su celular encima del mío. Recursos Humanos le dio play. Y ahí empezó la caída libre. El vídeo mostraba la oficina privada de mi jefe. Él mismo. Hablando por teléfono. Caminando en círculos. Y diciendo cosas que, honestamente, ni en mis mejores fantasías de venganza hubiera imaginado escuchar. Mira, yo no pienso seguir cubriendo más errores, decía él, con tono cínico. La auditoría no debe enterarse de los desvíos contables. ¿Entiendes? Si alguien de los empleados habla, los saco sin contemplaciones. El director de cumplimiento interno se tensó. Eso era grave. Muy grave. Pero el vídeo seguía. Sí, lo de los proveedores también. Es simple, inflamos las cifras, reportamos gastos inexistentes y listo. Nadie revisa nada. Lázaro sospecha algo, pero ese tipo es blando. No hará nada. Ya estoy planificando cómo sacarlo. Mis pulmones olvidaron su función básica. Recursos Humanos abrió los ojos como si acabara de ver una cirugía sin anestesia. ¿Y el arquitecto del caos? Temblaba. Literalmente temblaba. Pero aún había más. En el vídeo se escuchaba que golpeaban su puerta. Él bajó la voz y murmuró. Después hablamos. Tengo que fingir que trabajo. Ah, y tranquila, si esto sale mal, digo que fue culpa de alguien del equipo. Del más inútil. Ya sabes quién. Fin del vídeo. La sala se quedó en un silencio que podría haber sido usado para sesiones espiritistas. La jefa de Recursos Humanos fue la primera en hablar. Esto es suficiente para un despido inmediato. Y para abrir una investigación legal. Grave. Muy grave. El director añadió. Tenemos que suspenderlo hoy mismo. Y notificar a la Junta. Mi jefe se llevó las manos a la cara, con respiración agitada. Puedo explicarlo, balbuceó. Yo casi me reí. No debía, pero, por Dios, qué momento tan glorioso. La asistente lo miró con una mezcla de miedo y hartazgo. Necesitaba mostrarlo, dijo. Usted ha estado haciendo esto por años. Yo no pienso caer con usted. Y entonces, cuando la destrucción estaba servida, cuando él ya estaba acabado, cuando ya no tenía escapatoria, se giró hacia mí. Con los ojos enrojecidos. Con la desesperación metida en los huesos. Y dijo algo que nadie esperaba. Lázaro, por favor, tú sabes más que todos ellos. No digas lo que descubriste. Si cuentas eso, se acaba todo. Todo. Recursos Humanos frunció el ceño. El director se volvió hacia mí. La asistente me miró esperando que rematara el golpe. Y yo respiré hondo. Porque el secreto que yo había descubierto no solo podía destruirlo a él. Podía destruir la empresa completa. Y lo peor, no todos en esa sala estaban preparados para escucharlo. Lo siento, dije, pero tengo que decirlo. Me volví hacia Recursos Humanos y abrí la boca para soltarlo, para revelar el golpe final. Y justo entonces, alguien más, desde el pasillo, gritó mi nombre. Un grito desesperado. Alarmado. Lázaro, no digas nada. No eres el único involucrado. La voz era de alguien que jamás pensé que aparecería. Alguien que no debía saber nada de lo que pasaba. Y cuando esa persona entró, todo cambió de nivel. La puerta se abrió tan fuerte que golpeó la pared. Todos se giraron. Recursos Humanos se levantó de la silla. El director apretó su carpeta. La asistente dio un paso atrás. ¿Y yo? Yo me quedé congelado cuando vi quién había gritado mi nombre. Era Nora. Mi compañera del área de finanzas. Una de las pocas personas que siempre me saludaban sin sarcasmos. La mujer más tranquila, prudente y tímida del departamento. Y la última persona que hubiera imaginado envuelta en todo esto. Pero no era la Nora de siempre. No. Entró temblando, con el rostro pálido, los ojos abiertos como si hubiera visto un accidente en cámara lenta. Traía consigo una carpeta roja. Una que yo nunca había visto. Lázaro, repitió, con voz quebrada, por favor, no digas nada sobre lo que descubriste. No entiendes, no es solo él. Estamos metidos hasta el cuello. Mi jefe levantó la cabeza de golpe, como si la esperanza acabara de reencarnarse en su oficina. Exacto. Dijo él, tratando de sonar calmado. Nora sabe.
Ella lo entiende. No puedes revelar eso. Si lo haces, nos hundimos todos. Recursos Humanos golpeó la mesa. ¿Qué demonios está pasando aquí? Nora cerró la puerta detrás de ella, respiró hondo y abrió la carpeta. Documentos. Muchos. Demasiados. Los dejó sobre el escritorio con manos temblorosas. Esto, dijo con un hilo de voz, es lo que él, señaló al jefe, está encubriendo. Y lo que Lázaro descubrió sin querer. Si esto sale, no solo él pierde el trabajo. No solo lo demandan. La empresa entera se va a la quiebra. El director de cumplimiento, que siempre parecía inmune al estrés, tragó saliva. ¿Qué contiene esa carpeta? Nora me miró a mí. Solo a mí. Como si yo tuviera la llave para abrir el infierno o cerrarlo. Son los registros reales, dijo. Los movimientos financieros que fueron alterados. Las cifras infladas. Los pagos falsos. Los proveedores fantasma. Todo. Mi jefe hundió la cara entre las manos. No era para tanto, susurró él, casi llorando. Es solo, una práctica común. Pequeños ajustes, para mantener a flote el trimestre. ¿Pequeños? Nora explotó. ¿Llevas 3 años haciéndolo? 3. Y cuando Lázaro encontró la primera inconsistencia, quisiste quitarlo del medio. ¿La asistente intervino? Yo sabía que algo estaba pasando, pero no sabía que era así de grave. Recursos Humanos miró la carpeta como si fuera un artefacto nuclear. El director murmuró. Esto podría llegar a instancias federales. El ambiente estaba tan cargado que parecía que el aire podía prenderse fuego. Y ahí, en ese punto donde la sala había dejado de ser una oficina y se había convertido en un campo de guerra, Nora dio el golpe final. Lázaro, si dices la verdad, no solo él cae. Yo también. Y tú también. Yo fruncí el ceño. ¿Yo? Ella asintió lentamente. Sí. Porque lo encontraste desde tu cuenta. Y los registros muestran que tú accediste a documentos no permitidos. Aunque haya sido accidental, legalmente apareces involucrado. Y te culparán también. Ahí fue cuando mi corazón se detuvo un instante. Mi jefe sonrió. No de alivio, sino de pura malicia. ¿Ves, Lázaro?, dijo con voz baja, si hablas, tú te hundes conmigo. Nora dio un paso más hacia mí. Por favor. No lo hagas. Podemos arreglar esto. Solo no digas el secreto. Recursos Humanos me miró fijamente. El director también. En ese momento todos estaban esperando mi decisión. Yo cargaba la bomba. Y todos sabían que estaba a punto de detonarla o de enterrarla. Entonces respiré. Profundamente. Y dije. Nora, hay algo que tú tampoco sabes. Una pieza que falta en todo esto. Algo que encontré después. Y que cambia completamente la historia. Ella abrió los ojos, sorprendida. El director se inclinó hacia mí. Recursos Humanos agarró una libreta. Mi jefe murmuró. ¿Qué descubriste, Lázaro? Y yo, sin apartar la mirada de Nora, dije. Descubrí que esta carpeta roja no es la única. Recursos Humanos se levantó de golpe. ¿Qué? Nora retrocedió un paso. Mi jefe palideció aún más. Hay otra, añadí. Una que nadie aquí ha visto aún. La que realmente demuestra quién empezó todo. Y justo cuando iba a revelar el nombre, se escuchó un ruidazo afuera. Voces. Pasos apresurados. Y una persona apareció en la puerta. Una persona que nadie esperaba. Una persona que llevaba en la mano la segunda carpeta. La puerta se abrió con un estruendo que hizo que todos saltaran en sus sillas. Y ahí estaba. Alguien que jamás debía tener en sus manos esa carpeta. El gerente general. El jefe supremo. El que vivía en el piso 18 en una oficina con vista panorámica y un ego equiparable a un satélite en órbita. El que nunca bajaba a nuestro piso porque decía que oler a empleados le deprimía. Ese mismo. Entró calmado, como si no estuviera cargando dinamita envuelta en papel manila. Y en su mano derecha estaba la segunda carpeta. Negra. Gruesa. Sellada. La carpeta que yo había encontrado. La que guardé porque era demasiado peligrosa. La que nunca pensé que él, tendría en este momento. El gerente general nos miró uno por uno, como un juez antes de dictar sentencia. Parece, dijo con voz suave, pero mortal, que han estado jugando con fuego aquí abajo. Mi jefe casi se desmaya. Señor, ¿puedo explicar? Silencio. El gerente le levantó la mano, sin verlo siquiera. No estoy aquí para escucharte. Estoy aquí porque Lázaro, me señaló, dejó una alerta anónima en el portal interno de auditoría hace unos días. Yo tragué saliva. Había olvidado completamente que lo hice en un momento de rabia y paranoia. Pensé que nadie lo leería. Y gracias a eso, continuó él, encontré esto. Golpeó la carpeta negra contra su mano. El sonido retumbó. El director de cumplimiento palideció. Recursos Humanos se cubrió la boca. La asistente dio un paso atrás. Y Nora se aferró al escritorio como si su vida dependiera de ello. Mi jefe. Bueno, ese hombre ya estaba emocionalmente enterrado. El gerente puso la carpeta negra sobre la mesa con una delicadeza aterradora.
Lo que hay aquí, dijo, hace que todo lo que ustedes acaban de discutir parezca un juego de niños. Todos contenían la respiración. Yo incluido. Él abrió la carpeta. Yo ya sabía qué había dentro. Pero ver la expresión de todos al descubrirlo, valió cada humillación. Porque adentro estaban contratos falsificados, proveedores inexistentes, dinero movido a cuentas externas, firmas duplicadas digitalmente, autorizaciones que no correspondían a mi jefe. Y al final, la bomba. Una hoja con la firma del gerente general, autorizando el fraude. El silencio fue absoluto. Mi jefe lo miró horrorizado. ¿Usted? ¿Usted también? El gerente general sonrió. Tranquilo. Demasiado tranquilo. Claro que sí, respondió. Pero a diferencia de ti, yo sé cómo cubrirme. Se giró hacia mí. Lázaro, tú descubriste más de lo que debías. Te admiro por eso. Yo no entendía a dónde iba con esto. Pero Nora sí lo entendió. Y su rostro se torció de terror. No, no, no haga esto, susurró ella. Recursos Humanos frunció el ceño. ¿Qué está pasando? El gerente dio 2 pasos hacia mí y dijo, con esa calma asfixiante. Voy a ser muy claro. Alguien debe pagar. La Junta exige un responsable. Y ese responsable debe ser alguien que ya esté señalado. Me miró. Directo. Alguien como tú, Lázaro. Un empleado común. Invisible. Perfecto para cargar con las culpas. Recursos Humanos gritó. ¿Qué diablos está diciendo? Mi jefe, irónicamente, intervino. No puede usarlo de chivo expiatorio. La culpa es mía. El gerente se rió. Por favor. Tú eres reemplazable. Pero yo no. Un silencio frío. La carpeta negra, continuó, demuestra que yo estaba involucrado, sí. Pero también puedo hacerla desaparecer. Y puedo hacer que la roja parezca la única verdadera. Así que, si Lázaro abre la boca, él cae conmigo. Yo sentí una presión en el pecho. No miedo. Indignación pura. Y entonces pasó lo inesperado. Lo imposible. Lo que nadie vio venir. La puerta se abrió una vez más. Pero esta vez no entró un empleado. No entró un gerente. No entró nadie del edificio. Entró la policía. 3 agentes. Identificación en mano. Uno de ellos dijo la frase que congeló el alma del gerente. Tenemos una denuncia registrada hace 48 horas. Anónima. Con evidencia incluida. Por fraude corporativo, malversación y falsificación de documentos. El gerente se puso pálido. ¿Quién hizo esa denuncia? El agente lo miró con indiferencia. La presentó una persona con nombre y documentos en regla. La tenemos registrada aquí. Abrió el expediente. Y leyó el nombre en voz alta. Yo sentí que el mundo se detenía. Porque el nombre que dijo no fue el mío. Ni el de Nora. Ni el de mi jefe. El agente dijo. La denunciante es la asistente personal del gerente. Todos voltearon hacia ella. Yo también. Y ella, con una calma escalofriante, dijo. Yo también encontré algo que usted no quería que nadie supiera. El gerente retrocedió. La asistente añadió. ¿Y si Lázaro no te destruía? Yo sí lo haría. La policía avanzó hacia él. Pero justo cuando le iban a poner las esposas, algo pasó. Algo que volteó la historia de cabeza. El gerente sonrió. Una sonrisa. Demasiado tranquila. Y dijo. ¿No tienen idea? ¿De quién está realmente detrás de todo esto? No sé si alguna vez has sentido que la realidad se está escribiendo sola delante de ti, como si fueras un espectador más, pero eso fue exactamente lo que pasó esa mañana. Yo no moví un dedo. El universo lo hizo todo por mí. Cuando desperté, tenía 3 mensajes nuevos de ella, de la otra mujer, la que estaba embarazada, la que él había estado visitando por lástima, según su poema digno de un premio a la estupidez. Pero los mensajes no eran para pelear. No. Eran vídeos. Creo que necesitas ver esto. No me importa si él se enoja. Ya me cansé. Mi corazón me martillaba las costillas. Abrí el primer vídeo. Era ella, en su cocina, grabando con la cámara frontal, mientras él estaba al fondo, sin camisa, rompiéndole el microondas porque no calentó su comida, a la velocidad que él quería. El segundo vídeo era peor. Él gritándole, diciéndole que si el bebé salía, con actitud, era culpa de ella. ¿El tercero? En el tercero se escuchaba como él recibía una llamada. Mi llamada. La que le hice la noche anterior para preguntarle por qué no había llegado a casa. Él respondió con voz tranquila. Amor, estoy en el trabajo. Ya casi salgo. Mientras estaba recostado, comiendo, en el sofá de la otra casa. Sentí eso que dicen que sienten los personajes de anime cuando se les parte el iris en 2. Yo no lloré. Me apagué. Y justo ahí, mientras yo intentaba digerir el hecho de que mi vida era una novela mala con presupuesto cero, mi puerta sonó. Toc toc toc. Miré por la mirilla. Era él. Con flores. Con su cara de, no hice nada, esa expresión que ya empezaba a aparecer tatuada en su ADN. Abrí la puerta sin decir nada.
Hola, amor, me dijo con esa voz suave que usaba cuando planeaba manipularme. ¿Podemos hablar? Lo que pasó ayer, mira, sé que estás molesta pero... Le mostré mi celular. Play. El vídeo empezó con su voz gritando en la cocina de la otra mujer. Vi en tiempo real cómo se le pudrió la cara. Esos vídeos están editados, balbuceó. Play. Su voz mintiéndome por teléfono. Amor, amor, escúchame. Play. El vídeo donde él salía del baño de la otra casa con la toalla de Batman que juraba que había perdido. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía un mueble flotando entre nosotros. Y ahí dije lo que llevaba semanas atorado en la lengua. No quiero tus explicaciones. Solo quiero que te largues. Él parpadeó, como si mi frase no hubiera pasado por su filtro mental. Pero, ¿y nosotros? No hay nosotros, le dije, por primera vez sin miedo. Solo hay tus mentiras, y mi paciencia, que ya se murió. Entonces, como si el destino tuviera ganas de agregarle salsa al drama, ella, la otra mujer, apareció subiendo las escaleras del edificio, con una maleta, el vientre redondo y una cara de «hoy nadie me detiene». Cuando él la vio, se puso blanco. Ella levantó la mano, señalándolo. Ve a decirle a ella también todas tus mentiras, campeón. Yo no dije nada. Solo crucé los brazos y observé cómo se derrumbaba su teatro de Broadway versión barata. Él miraba a una. Luego a la otra. Luego al piso. Luego otra vez a mí. Y ahí, en ese instante exacto, supe que venía la parte más jugosa. Amor, dijo él, ¿puedo explicarlo? Perfecto, dije yo. Explícalo, pero hazlo delante de las dos. Porque si iba a hundirse, mínimo que fuera en 4 Kelvin. Lo que pasó después no lo podría inventar ni el mejor escritor de telenovelas mexicanas con café, insomnio y renta atrasada. Porque ese hombre, se destruyó solo. Nosotras solo estábamos ahí para ver el espectáculo. La otra mujer subió el último escalón con esa respiración agitada de quien ya no tiene nada que perder. Yo, en cambio, estaba sorprendentemente calmada. Es curioso cómo, cuando el corazón se te rompe por completo, dejas de temblar. Ella se paró a mi lado. Yo la miré. Ella me miró. Y sin decir palabra, hicimos una alianza tácita. Hoy se acaba este payaso. Él tragó saliva tan fuerte que hasta lo escuché. Podemos hablar uno por uno, intentó decir. No es necesario hacer un espectáculo. Ella dio una carcajada seca. Ah, ¿no? ¿Y qué eran esas visitas nocturnas, entonces? ¿Un monólogo teatral? Él levantó las manos, suplicando, como si estuviera negociando con 2 policías armadas. Amor, ¿ustedes no entienden? Amor, no, lo interrumpí. Aquí nadie es tu amor. Aquí la única relación que tenemos es que las dos fuimos tus turnos de visita. Así que empieza. Explícalo. Él respiró hondo, como si se estuviera preparando para una maratón. Miren, yo estaba confundido. Ella levantó una ceja. ¿Confundido? ¿Con tu pantalón bajado en mi sofá? Yo apreté la boca para no soltar la risa. No, 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 dijo él. Ustedes no entienden lo difícil que ha sido para mí. Yo estaba tratando de tomar la decisión correcta, pero ustedes dos me estaban presionando emocionalmente y... Ahí fue cuando la otra mujer lo detuvo levantando un dedo. ¿Perdón? ¿Me estás diciendo que yo te presioné para acostarte conmigo durante meses? Él parpadeó. 2 veces. Como si su cerebro estuviera reiniciándose. Yo solo, quería hacer lo mejor para todos, dijo, con esa voz de víctima que casi me dio risa. Yo di un paso hacia adelante. ¿Y por eso embarazaste a otra persona? ¿Y por eso me mentías diciéndome que estabas en el trabajo cuando estabas allá viendo novelas en boxers? Él se puso rojo. Pero no por vergüenza. Sino porque estaba quedando expuesto como un fraude total. Y entonces pasó lo inesperado. La otra mujer abrió su maleta y sacó una carpeta azul gruesa. Esto, dijo, es el resultado de todo lo que has hecho. Y lo vas a leer. En voz alta. Él dio un paso atrás. ¿Qué es eso? Mi diario, respondió ella. Desde el día que me dijiste que estabas soltero. Cada mentira. Cada fecha. Cada vez que desaparecías porque estabas con ella, me señaló, y cada vez que me usabas porque estabas peleando aquí. Yo abrí los ojos. Yo no sabía que ella había documentado todo. Él dio media vuelta para irse. No, 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 ven acá, dijo ella, y le agarró del brazo. Porque si no lo lees tú, lo leo yo. En vivo. Y lo subo. Él se quedó helado. Yo solo dije. Dale el micrófono. Ella abrió la carpeta, buscó una página y leyó. Día 42, me dijo que estaba triste porque su novia lo trataba mal. Le preparé la cena. Luego se quedó dormido en mi cama con el celular boca abajo. Cuando fui al baño, me escribió, amor, ya casi salgo del turno. A otra mujer. Mientras estaba aquí. Él se llevó las manos a la cara. Ella pasó página. Día 60, me pidió dinero. Dijo que era para arreglar su moto. Más tarde descubrí que lo usó para llevarla a ella a cenar. Yo abrí la boca. Yo no sabía eso. Él trató de hablar. ¿Eso fue un malentendido? Ella lo interrumpió con un gesto afilado. Aguanta, campeón, que aún no llego a los highlights. Yo me apoyé en la pared. Esto ya no era justicia. Esto era Netflix Premium.
Ella siguió leyendo, cada frase hundiéndolo más. Yo lo miraba, y sentía algo que no esperaba. Por primera vez, ya no me dolía. Me daba asco. Y ese asco, era libertad. Cuando terminó, cerró la carpeta con un golpe seco. Él estaba destruido. Callado. Sudando. Sin palabras. ¿Ya terminaste? Pregunté yo. Perfecto. Ahora sí, lárgate. Él levantó la mirada, con lágrimas que no sé si eran reales o de autocompasión. ¿Y si intentamos arreglarlo? Las dos soltamos la carcajada más sincronizada del mundo. ¿Arreglar qué? Le dije. Ni un mecánico con sobredosis de Red Bull arregla todo lo que rompiste. Ella añadió. Hermano, ni terapia familiar con Dios como mediador te salva. Él bajó la cabeza. Y se fue. Por primera vez sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, ella y yo nos miramos en silencio. Yo respiré. Fondo. Libre. Ella también. Y entonces, por primera vez en toda esta novela, nos abrazamos. No como víctimas. Sino como dos mujeres que se rescataron mutuamente del mismo incendio. Cuando él salió del edificio, me quedé ahí, con la otra mujer, que todavía no sabía si era mi aliada, mi amiga accidental o simplemente la única persona que podía entender el nivel de estupidez humana con el que habíamos lidiado. El silencio era raro. Ni incómodo, ni tenso. Más bien, esa sensación de cuando apagas un ventilador ruidoso y de repente escuchas tu vida sin interferencias. Ella suspiró. No puedo creer que estuve enamorada de ese idiota. Yo asentí. No puedo creer que le di las llaves de mi apartamento, varias veces. Ella soltó una risa amarga. No puedo creer que anoté todo en un diario como si fuera una tesis universitaria sobre un imbécil. Reí. Por primera vez en semanas me reí de verdad. Pero esa risa se frenó en seco cuando ella miró mi cocina y dijo. A todo esto, ¿tú sabes que él todavía tiene tus cosas? Yo fruncí el ceño. ¿Cómo así? Sí, dijo levantando una ceja. ¿En su apartamento? Hay cajas con tu nombre. Las vi una vez que fui, ya sabes, a hacerle visita. Mi estómago dio un vuelco. No porque me importaran las cosas, sino porque eso significaba que tenía una excusa para volver a meterse en mi vida. ¿Qué tipo de cajas? Pregunté. Ella se mordió el labio. Ropa tuya. Un bolso. Y como 5 carpetas. ¿5 carpetas? ¿De qué? Ella me miró con un brillo extraño. Con tu nombre. Todas etiquetadas. Una decía, trabajo, otra, familia, otra, mensajes importantes. No las abrí, pero, eran tuyas. Mi corazón se aceleró. Un tipo mentiroso y doble vida con carpetas mías en su casa. No sonaba bien. Nada bien. Tenemos que ir por mis cosas, dije sin pensarlo. Ella me miró y levantó las manos. Tenemos. Perdona, pero yo acabo de escapar de un reality show emocional, no sé si quiero entrar a un episodio más. Es rápido, insistí. Entramos, agarro mis cosas, y salimos. ¿Quiero cerrar este capítulo? Necesito hacerlo. Ella me estudió unos segundos, y luego soltó. Está bien. Pero si ese tipo aparece, yo me lanzo por la ventana. Vivía en un tercer piso, le recordé. Pues caeré dignamente, respondió con tono dramático. Caminamos 2 cuadras hasta el edificio donde vivía él. La noche estaba fría. La calle vacía. Ese silencio que suena a advertencia. Cuando llegamos frente a la puerta del edificio, ella se frenó. ¿Estás segura? Preguntó. Yo no lo estaba. Para nada. Pero asentí. Subimos las escaleras. Cada escalón sonaba demasiado fuerte. Como si alguien nos escuchara del otro lado. Llegamos a su puerta. Ella me miró. ¿Sabes el código? Sí, dije. Nunca lo cambió. Tecleé. Bep. 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 La cerradura hizo clic. Entramos. El lugar estaba, extraño. Desordenado, sí, pero como si hubiera salido apurado. Cajones abiertos. Ropa tirada. Papeles en el piso. Wow, musitó ella, ¿siempre vivía así? No, dije. Esto es nuevo. Fuimos directo al dormitorio. Y ahí estaban las cajas. 3 apiladas. 2 medio abiertas. Y encima de una, lo que ninguna de las dos esperaba ver. Una carpeta nueva. Color rojo. Etiqueta escrita a mano. Mi nombre, y debajo una palabra. Pendiente. La otra mujer se quedó helada. Esto ya no parece una relación tóxica, susurró. Esto parece un expediente. Yo tragué saliva. Me acerqué. Abrí la carpeta. Y lo primero que vi fue una hoja impresa con capturas de pantalla de mis publicaciones en redes. Fechas. Horarios. Comentarios marcados. Notas al margen. Mi pecho se apretó. Debajo había un listado de mis familiares, con direcciones aproximadas. Y debajo, un apartado que decía. Lo que ella aún no sabe. Y 3 puntos suspensivos. No había más. Esa parte estaba vacía. Yo me quedé paralizada. Ella respiró hondo. Ok, esto ya se pasó de, lo que sea que era esto. Intenté procesarlo cuando escuché algo.
Un ruido. Ligero. Como una llave entrando en una cerradura. Ella me agarró del brazo. ¿Escuchaste eso? Antes de poder responder, alguien giró el picaporte de la puerta de entrada. Una sombra se proyectó en el pasillo. Y una voz dijo. ¿Quién está ahí? Mi sangre se congeló. Era él. Volvió. Y nosotras estábamos atrapadas adentro. La voz de él resonó en el pasillo como si hubiera gritado dentro de mi cráneo. Yo sentí como la otra mujer me apretó el brazo tan fuerte que casi me arranca la circulación. Dime que eso no es él, susurró ella. Pero yo lo sabía. Ese tono. Esa forma de arrastrar las palabras como si estuviera cansado del mundo. Era él. Y peor aún, no estaba solo. Escuchamos 2 pasos. Unos más pesados detrás. Como si alguien más hubiese entrado con él. La otra mujer me miró con los ojos muy abiertos. Tenemos que escondernos, dijo sin mover los labios. Asentí. En silencio. Las dos nos metimos detrás del armario, dentro del dormitorio, sin cerrar completamente la puerta para no hacer ruido. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que pensé que él lo escucharía desde la sala. Escuchamos cómo dejaba llaves sobre la mesa. Luego una voz desconocida, masculina, preguntó. ¿Y tú dices que dejaste algo aquí? Sí, respondió él. Algo que no puede caer en manos equivocadas. El mundo se me hundió en los pies. Manos equivocadas. O sea, nosotras. La otra mujer me susurró. ¿Trajo a alguien? ¿A quién demonios trae? No tuve tiempo de responder. Pasos. Pasos avanzando hacia el pasillo. Hacia la habitación. Él seguía hablando. Ayer fue un desastre. Las dos aparecieron. Se metieron. Se enteraron de más cosas. Tengo que limpiar esto antes de que... La otra voz dijo. Antes de que hablen. Ella me miró como si hubiéramos entrado a una película de misterio, pero sin boleto de salida. No, dijo él. No van a hablar. No si hago esto bien. La otra voz respondió. ¿Y qué harás con ellas? Yo contuve la respiración. La otra mujer también. Y entonces él dijo algo que todavía me recorre la espalda. Depende. Tal vez pueda convencerlas. O tal vez. Una pausa. La clase de pausa que te corta la columna vertebral. Tenga que desaparecer ciertas cosas. La otra mujer abrió los ojos tan grandes que creí que se iba a desmayar. Ella me susurró. Ese tipo está loco. Y justo en ese segundo, el picaporte de la habitación se movió. La puerta empezó a abrirse. Yo pensé que ahí se acababa todo. Que nos verían, que él enloquecería, que la carpeta roja sería lo último que veríamos antes de convertirnos en un caso de chisme de barrio. La puerta se abrió completamente. Y en ese instante, desde el piso de arriba, se escuchó un golpe estruendoso como si alguien hubiera tirado un mueble. Él se detuvo. ¿Qué fue eso? La otra voz dijo. Quizá un vecino. Y los pasos se alejaron hacia la sala. Respiré. 1 milímetro de alivio. Tenemos que salir, susurré. Sí, dijo ella. Antes de que ese loco vuelva. Me asomé apenas por la puerta. Ellos estaban en la sala, revisando algo. Nosotras fuimos agachadas hacia el baño, que tenía una pequeña ventana. Por aquí, dijo ella. La ventana daba al patio interior. Un salto de 2 metros. Nada comparado con quedarnos ahí dentro. Ella salió primero, cayó sin ruido. Yo estaba a punto de hacerlo cuando escuché algo que me heló la sangre. Él gritó. La carpeta roja. ¿Dónde está? La otra voz respondió. No está aquí. Alguien la tomó. Él rugió. Fueron ellas. Siguen aquí. Yo brinqué sin pensarlo. Aterrizamos en el patio. Corrimos hacia la puerta lateral del edificio. Una salida que pocos usaban porque daba a la calle trasera. Cuando salimos, yo seguía escuchando los gritos arriba. La otra mujer respiraba entrecortada. ¿Qué demonios era esa carpeta? Preguntó. ¿Qué guardaba ahí? Yo estaba temblando. No sabía si de susto, rabia o ambas. No lo sé, dije. Pero tiene que ver conmigo. Y no sé por qué siento que hay algo más. Ella me miró fijamente. Tenemos que abrirla. Pero no aquí. No ahora. Asentí. Ella suspiró y levantó la carpeta roja que había metido en su bolso antes de escapar. Vamos a mi casa, dijo. Ahí lo vemos. Yo tragué saliva. Sí, pero antes de eso. ¿Qué? Me giré. Miré hacia el edificio donde él vivía. Una ventana se abrió. Una silueta se asomó. Él. Mirando hacia la calle. Buscándonos. Su sombra recortada por la luz. Y entonces dijo algo que me dejó paralizada. Sé dónde vives. La otra mujer me agarró del brazo. Corre. Y eso hicimos. Corrimos. Sin mirar atrás. Pero mientras huíamos, yo solo podía pensar en una cosa. ¿Qué podía saber él, que yo no sabía aún? Corrimos 3 cuadras sin mirar atrás. No sé si era adrenalina, miedo o dignidad herida, pero sentía las piernas como si estuvieran hechas de electricidad. Cuando por fin nos detuvimos, ambas jadeábamos como si hubiéramos escapado de un incendio. Ok, dijo ella, doblándose, manos en las rodillas.
Ese hombre no está bien. No está ni cerquita de estar bien. Yo asentí, todavía mirando hacia atrás, esperando verlo doblar la esquina como un villano de película barata. No es solo un infiel, dije. Ese tipo, nos estaba vigilando. Ella levantó la carpeta roja entre los dedos como si sostuviera dinamita. Y esto, dijo. Esto es la prueba de algo. Pero aún no sé de qué. Llegamos a su apartamento, el de ella, que, por cierto, estaba sorprendentemente ordenado para una persona que había sido emocionalmente estafada por un imbécil de proporciones épicas. Cuando cerró la puerta con llave, 3 veces, se abalanzó al comedor y dejó la carpeta roja encima de la mesa. Las dos nos quedamos mirándola. Como si fuera una bomba que podía estallar al menor movimiento. ¿La abrimos? Preguntó. Yo respiré hondo. Sí. Ya no podemos volver atrás. Ella abrió la carpeta. Yo esperaba fotos, mensajes, quizá listas de cosas que él planeaba decirme. Peor, esperaba notas obsesivas sobre mí. Pero no. Era algo completamente distinto. Había documentos. Papeles oficiales. Contratos. Y uno de ellos tenía mi nombre, en un apartado que decía, Garante. ¿Qué es esto? Pregunté. Ella leyó. Es un contrato de préstamo, susurró. Pero aquí dice que tú figuras como referencia y espera. Pasó la página. Y ahí estaba. Mi número de identidad. Mi correo. Mi dirección. Mi número de teléfono. Hasta el nombre de mi mamá. Yo sentí como si me arrancaran el aire del pecho. ¿Cómo consiguió esto? Pregunté, con la voz rota. Ella no respondió. Siguió pasando páginas. Había extractos bancarios. No míos, sino de él. Movimientos sospechosos. Transferencias. Cuentas que yo no conocía. Y luego, un archivo más grueso, engrapado. Ella lo abrió. Yo sentí náuseas. Eran conversaciones. Impresas. De mi celular. Que yo nunca borré. Capturas que yo nunca hice. Ella me miró con horror. Esto lo sacó, de tu teléfono. ¿Cómo? Pregunté temblando, ¿cuándo? Ella cerró la carpeta de golpe. Cuando dormiste en su casa. Cuando lo dejaste entrar al tuyo. Cuando dejabas tu bolso por ahí. Mi cabeza daba vueltas. Él tenía acceso a mis datos. A mis conversaciones. A cosas que ni yo recordaba haber dicho. Me senté. Temblaba. Ese hombre, me estaba investigando, susurré. Ella se desplomó en la silla. Y también a mí. Esto no era solo infidelidad. Era manipulación. Control. Uso de información. Algo más grande. Yo pasé la mano por las hojas hasta llegar al final. Y ahí, en la última página, escrita a mano con letra apurada, decía. Si todo sale mal, tengo un plan. Ella no sospecha aún. Pero lo hará pronto. La otra mujer tragó saliva. ¿Ella? ¿Tú? ¿O yo? Yo negué con la cabeza. No sé. No sé nada. Entonces escuchamos un ruido. Un golpe en la ventana del pasillo. Las dos nos quedamos congeladas. No era viento. No era un gato. Era firme. Deliberado. Ella se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Abrió un poco la cortina. Yo me levanté detrás de ella. Y vimos algo que me dejó sin habla. Una nota pegada por fuera. Con cinta. En un papel blanco. Con la misma letra de él. Ella la arrancó, temblando. La abrió. El mensaje era simple. Frío. Directo. Nadie juega conmigo. Nos vemos pronto. Mi corazón se detuvo. Ella dejó caer el papel. Y yo entendí algo con absoluta claridad. Esto ya no era venganza. No era despecho. No era drama de pareja. Él estaba siguiendo un plan. Uno que nos incluía a las dos. Y que todavía no había terminado. La nota cayó al piso como si pesara una tonelada. Yo la miré. Ella la miró. Y durante unos 10 segundos ninguna de las dos respiró. ¿Nos vemos pronto? Murmuró ella. ¿Qué clase de psicópata escribe eso? Yo quería responder, pero mi cuerpo estaba tan tenso que sentía que si hablaba me iba a quebrar. Ella caminó en círculos, apretándose el cabello. Ok, decía. No cunda el pánico. Solo es un hombre. Un idiota. Un imbécil. Un sociópata menor de barrio. Nada del otro mundo. ¿Verdad? Yo no dije nada. Porque si era del otro mundo. Porque nadie recopila esa cantidad de datos, por deporte. Porque nadie hace carpetas con tu nombre a menos que esté planeando algo. Me senté en el sofá, tratando de no vomitar de la ansiedad. Tenemos que llamar a la policía, dije finalmente. Ella negó con la cabeza, histérica. ¿Y qué les decimos? Hola, buenas, nuestro exnovio nos colecciona como estampas del álbum Panini y ahora nos dejó un mensajito pasivo-agresivo en la ventana. Nos van a mirar como si estuviéramos borrachas. Tenía un punto. Debíamos pensar. Ok, dije. Revisemos todo. No podemos ignorar nada. Ella trajo la carpeta roja completa. La puso sobre la mesa como si fuera una autopsia. Yo me puse guantes de cocina.
¿En serio? Dijo ella, levantando una ceja. Sí. No quiero dejar mis huellas en algo que podría terminar siendo evidencia. No pienso terminar como esas protagonistas que gritan, yo no fui, en la comisaría. Ella suspiró. Tienes razón. Maldita sea, eres demasiado racional para estar viviendo una telenovela criminal. Pasamos la carpeta hoja por hoja. Y cada página era peor que la anterior. Entre los documentos había copias fotostáticas de mis llaves. Una lista con los horarios de mi trabajo. Capturas de mis conversaciones con mi madre. Capturas de conversaciones que yo había borrado. Notas sobre mis inseguridades, mis rutinas, mis reacciones. Listados de los temas que más me molestaban. Ideas para hacerme dependiente emocional. Yo me quedé sin habla. Esto es, susurré, ingeniería emocional. Manipulación. ¿Este tipo estaba tratando de controlarme como si fuera un proyecto? Ella pasó la mano por su cara. Él hacía lo mismo conmigo, dijo con voz baja. Solo que yo nunca vi pruebas. Pero ahora todo cuadra. Cada frase que decía. Cada coincidencia. Cada discusión calculada. Ella tomó otra hoja. Mira esto. Era un timeline. Fechas. Flechas. Nombres clave. Los nombres nos hicieron frenar. Ella, B. Yo, C. C. Dije. Qué creativo. Me puso letra de variable matemática. Ella leyó. Aquí dice. C empieza a sospechar. B aún no. Ajustar discurso. Dividir antes de unir. ¿Qué demonios significa eso? Pasó a la siguiente página. Y ahí estaba la parte más perturbadora. Un plan detallado. Línea por línea. Un plan dividido en fases. Fase 1, ganar confianza. Fase 2, aislar. Fase 3, contradecir información. Fase 4, provocar ruptura emocional. Fase 5, dependencia. Fase 6, uso final. Yo me cubrí la boca. Ella murmuró. ¿Uso final? ¿Qué significa eso? ¿Uso para qué? Pero antes de que pudiéramos seguir leyendo, se escuchó un ruido en la puerta. Un clic. Un sonido suave pero reconocible. Como si alguien hubiera apoyado algo. Una llave. Una ganzúa. Un instrumento. Ella me miró totalmente blanca. No, no. No me jodas. Me acerqué a la puerta. La luz del pasillo se filtraba por la rendija inferior. Y pude ver una sombra moviéndose. Luego otra. 2 personas. La cerradura hizo otro clic. Ella corrió la mesa contra la puerta sin pensarlo. No van a entrar aquí. Gritó. Yo la ayudé. Empujamos un estante, una silla, lo que fuera. La puerta seguía vibrando. Abraham. Gritó una voz. No era la de él. Era otra. Más seca. Más pesada. Él respondió. Solo quiero hablar. Entren por las buenas. No quiero hacerles daño. Yo sentí que mis piernas se aflojaban. Se trajo refuerzos, susurré. Ella me agarró la mano. No le abras. No importa lo que diga. No le abras. La puerta se sacudió otra vez. Más fuerte. Sabemos que están ahí, dijo él. Sé que tienen mi carpeta. Si no hablamos ahora, esto va a terminar mal para ustedes. Ella gritó desde adentro. Lárgate. Déjanos en paz. Estás enfermo. Él rió. Una risa que nunca le había escuchado. Ah, ya estamos en esa fase. Perfecto. Y entonces dijo algo que me heló la sangre desde la nuca hasta los pies. Ya saben demasiado. Ahora no puedo dejarlas ir. No sé si fue porque estaba exhausto, paranoico, o simplemente idiota, pero cuando salí del ascensor y vi la puerta de mi apartamento ligeramente entreabierta, mi corazón se me cayó a los pies. Porque yo jamás dejo la puerta mal cerrada. Y mucho menos desde que Marcos comenzó a perseguirme como un tiburón con traje barato. Empujé la puerta despacio, apenas respirando. El apartamento estaba completamente a oscuras, excepto por la luz del televisor que parpadeaba en silencio, como si alguien lo hubiera dejado en pausa. «Hola, ¿hay alguien?», pregunté con una voz que ni yo reconocí. No hubo respuesta. Pero sí un ruido. Un clic. El típico sonido metálico de una cámara de teléfono. Sentí el estómago helarse. Avancé lentamente por el pasillo, cada paso resonando demasiado fuerte. Y cuando llegué a la sala, lo vi. Mi propio tablero de corcho, el que tenía lleno de notas, fotos, flechas, pruebas contra Marcos, había sido arrancado de la pared y puesto sobre la mesa. Pero no solo eso. Había marcas alrededor, como si alguien lo hubiera revisado pieza por pieza. Y ahí, sentado en mi sofá como si fuera su casa, estaba él. No Marcos. No. Hubiera sido demasiado fácil. Era Víctor, el tipo de recursos humanos, el hombre más tibio, silencioso y aparentemente inofensivo de toda la empresa. El que siempre parecía nervioso. El que evitaba mirar a todos. El que hacía su trabajo sin quejarse. En ese momento, estaba en mi sofá, con mi tablero en la mano, sudando como un loco. No sabía cómo decírtelo, murmuró sin levantar la mirada. Perdón por entrar así, no sabía si ibas a creerme si solo te llamaba.
Yo no pude responder. Me quedé congelado, con la mano en la puerta, listo para huir o golpearlo, lo que ocurriera primero. Víctor tragó saliva y señaló mi tablero. Yo también tengo uno, dijo, con un hilo de voz. Uno igual que este, pero sobre Marcos. Me quedé boquiabierto. ¿Qué? Él respiró hondo, como si fuera a confesar un crimen. Escucha, levantó la mirada y vi algo en sus ojos que nunca había visto, miedo real. Yo sé lo que estás intentando hacer. Sé que juntaste pruebas. Sé que lo grabaste. Sé lo de la auditoría. ¿Cómo sabes eso? Pregunté, con la garganta hecha un nudo. Porque yo estuve ahí mucho antes que tú, dijo. Y sé exactamente lo que te va a pasar si sigues. Se inclinó hacia mí, temblando. Marcos destruyó a 2 personas antes que tú. 2. Las borró del mapa. Nadie volvió a hablar de ellas. Nadie sabe qué pasó. ¿Estás diciendo que las despidió o qué? Víctor negó con la cabeza lentamente. Muy lentamente. No. Estoy diciendo que desaparecieron. Y entonces dijo algo que me hizo sentir un vértigo tan fuerte que tuve que apoyarme en la mesa para no caerme. Y yo sé quién es su cómplice. ¿Cómplice de qué? Susurré. De todo, respondió. Y es alguien que tú jamás sospecharías. Se inclinó un poco más. Alguien que ya te conoce. ¿Quién? Logré decir. Víctor abrió la boca para responder. Y justo en ese instante, la luz del apartamento se apagó por completo. Todo quedó en un silencio absoluto. Oscuridad total. Ni siquiera el televisor seguía encendido. No puede ser, murmuró Víctor con un terror que me contagió instantáneamente. Entonces escuchamos otro sonido. No dentro del apartamento. No. Peor. Un clic metálico. En mi puerta. Como si alguien acabara de cerrarla desde afuera. Y luego, desde el pasillo, una voz. Una voz baja. Una voz conocida. Muchachos, ¿se puede saber qué están haciendo? Esa voz. La conocía demasiado bien. Porque era la de alguien que yo jamás habría puesto en la lista de sospechosos. Pero estaba ahí. A 1 metro de mi puerta. Y cuando esa persona encendió la linterna del teléfono y la luz iluminó la rendija inferior de mi puerta, Víctor me susurró, completamente aterrado. ¿Es él? ¿Quién? Pregunté. ¿El cómplice? ¿Quién carajo es? Víctor tragó saliva, temblando como una hoja. Y antes de que pudiera responder, la voz del pasillo dijo algo que me hizo sentir que el piso se abría debajo de mí. Abrí la puerta, amigo. Tenemos que hablar. El mundo me dio un vuelco. No podía ser. No podía. Esa voz no era la de Marcos. Era la de mi mejor amigo. Y ahí entendí que yo no tenía ni idea del tamaño real del desastre en el que me había metido. No sé qué fue más aterrador. El golpe seco de mi puerta cuando alguien al otro lado la empujó. O la forma en que Víctor retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Porque él lo conocía. Y lo temía. Mi mejor amigo. El tipo que había estado conmigo en mis cumpleaños, mis mudanzas, mis peores borracheras, mis mejores chistes, mis domingos de resaca. El tipo que siempre decía que la empresa era un infierno, pero al menos teníamos cerveza y vida social. Ese mismo tipo estaba ahora del otro lado de mi puerta, y su voz sonaba demasiado calmada. Vamos, hermano, abre. Sé que estás ahí. Víctor me agarró del brazo. Sus dedos estaban helados. No le abras, susurró. No sabes de lo que es capaz. Yo no sabía si llorar, gritar o buscar algo para defenderme. Pero mis piernas se movieron solas. Casi como si hubiera estado entrenado para confiar en él durante años. Me acerqué a la puerta, la mano temblando en el picaporte. Si abres, nos jodimos, susurró Víctor. Y ahí, del otro lado, mi amigo golpeó suavemente, 3 veces. Con una tranquilidad que helaba la sangre. Tac. 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 No quiero entrar a la fuerza, dijo, pero si no abres, voy a tener que hacerlo. Y te prometo que no te va a gustar. Mi pulso estaba tan acelerado que casi no escuchaba mis propios pensamientos. Hasta que una idea cruzó mi cabeza como un relámpago. Si él estaba afuera, ¿cómo sabía que Víctor estaba adentro? Solo había una respuesta posible. Una que me hizo sentir un frío glacial en la nuca. Me habían estado vigilando. Durante días. O semanas. O meses. Y yo, ni cuenta. Me alejé un paso de la puerta. Otro. Y otro. Tenemos que salir por la ventana, susurró Víctor. Ahora. Pero fue demasiado tarde. Porque antes de que pudiéramos movernos, la puerta se abrió. Desde afuera. Con un clic seco. Mi cerradura no había sido forzada. Ni golpeada. Ni rota. Solo, abierta. Como si él tuviera la llave. ¿De verdad pensaste que no sabía lo que estabas haciendo, hermano? Dijo mientras entraba, iluminándonos con la linterna del celular. Y cuando la luz le dio en la cara, su expresión no era la del amigo de siempre. Ni de lejos. Tenía una sonrisa tan tranquila, tan fría, que parecía que había estado practicándola. Siéntense, ordenó. Tenemos que aclarar algunas cosas. No gritó. No amenazó. No mostró un arma. Solo habló.
Y fue suficiente para que yo sintiera que mis piernas se rendían. Víctor dio un paso atrás, y él lo detuvo con una mano. Tú también, Víctor. Ya que empezaste a hablar de más, quédate. Así nos evitamos problemas. Víctor bajó la mirada, derrotado. Yo traté de controlar mi respiración. De entender algo. Cualquier cosa. ¿Desde cuándo trabajas con Marcos? Logré preguntar. Él sonrió. Como si estuviera orgulloso. ¿Trabajar con él? No, hermano. Yo soy el que le consigue información. El que le dice quién se está portando raro. El que lo protege cuando se mete en líos. El que desaparece problemas. Mi sangre se heló. ¿Desapareces problemas? ¿Qué significa eso? Que hago lo que nadie más quiere hacer, respondió, encogiéndose de hombros. Y tú, estabas a punto de convertirte en un problema muy grande. Víctor soltó un gemido ahogado. Te dije que no siguieras, yo intenté advertirte. Mi amigo se volvió hacia él. No, Víctor. Tú intentaste protegerlo. Y eso te convierte en otro problema. Dio un paso hacia nosotros. Uno solo. Pero fue suficiente para que mi cuerpo entrara en modo supervivencia. Tenía que pensar rápido. Tenía que moverme. Tenía que actuar antes de que él decidiera qué hacer con nosotros. Entonces vi algo. Pequeño. Reflejando la luz de la linterna sobre la mesa. Mi grabadora. La que había usado para grabar a Marcos. La misma que él no había visto, todavía. Si lograba alcanzarla. Si lograba apretar un solo botón. Podría dejar registro de todo lo que estaba diciendo. Tenía que hacerlo. Ahora. Respiré hondo. Y mientras él caminaba hacia mí lentamente, di un paso hacia la mesa, disimulando. Otro. Y otro. Mis dedos estaban a centímetros del dispositivo. A centímetros de mi única oportunidad. Pero justo cuando estaba por tocarla, él dijo: no hagas eso. Y levantó algo del bolsillo. Algo que hizo que mi corazón se detuviera. Una llave. Mi llave. Porque si te digo la verdad, sonrió. No vine a hablar. Se acercó lo suficiente para que pudiera ver sus ojos. Fríos. Vacíos. Decididos. Vine a terminar lo que empecé hace meses. Y mientras decía eso, alguien más apareció detrás de él. Alguien que no debería estar ahí. Alguien que me dejó helado. No estaba solo. Y esa persona, dijo mi nombre. Cuando esa sombra cruzó el marco de mi puerta, por un segundo pensé que estaba alucinando. Porque no tenía sentido. No encajaba con nada. Era imposible. Pero ahí estaba. Con el cabello recogido, gafas empañadas por el sudor y esa expresión de culpa que solo tienen las personas que saben que acaban de cruzar un límite sin retorno. ¿Tú? Susurré, incapaz de moverme. Ella bajó la mirada. Evitar mis ojos era su forma silenciosa de admitirlo todo. Era Laura. La nueva empleada. La que siempre parecía cansada, siempre mirando alrededor como si temiera algo. La que había sido amable conmigo desde el primer día. La que había sido humillada por Marcos frente a todos. La que yo juré proteger. La misma que, según lo que acababa de ver, había estado trabajando con mi mejor amigo todo este tiempo. Lo siento, murmuró, casi sin voz. Yo, no quería que esto llegara tan lejos. Mi mejor amigo rió por lo bajo. Una risa seca. Cruel. Como si todo esto fuera un chiste macabro. No mientas, Laura. Claro que querías. Lo necesitabas. Te lo advertí, si ibas a meterte en esto, no había marcha atrás. Ella apretó los puños. Ni siquiera se defendió. Como si ya supiera que estaba condenada. Yo respiré hondo. Traté de entender. De unir piezas que parecían de rompecabezas diferentes. Explíquenme, dije, con la voz rota. ¿Qué carajo está pasando? No tienes por qué saberlo, respondió él, acercándose un paso más. Solo acéptalo. Pero Laura no. Ella sí habló. Y lo que dijo me perforó el pecho. Yo entré a esa empresa por él, señaló a mi mejor amigo. Fue él quien me recomendó. El quien me dijo que Marcos era un líder fuerte. El quien me prometió protegerme. Respiró hondo, como si le doliera. Y fui tan idiota que le creí. Él chasqueó la lengua. Ay, por favor. No te hagas la mártir. Tú sabías el trato. Sabías que Marcos necesitaba a alguien adentro. Y aceptaste. Me quedé helado. ¿Marcos te reclutó? Pregunté. No, respondió Laura. Él lo hizo. Marcos ni siquiera sabe la mitad de lo que él hace. Eso me golpeó. Duro. Porque de pronto todo encajó. Los rumores. Las desapariciones. Las cosas que nunca tenían explicación. Los ascensos de gente mediocre. Las renuncias espontáneas. Mi amigo no era un simple informante. Él era la sombra detrás de Marcos. El verdadero operador. El que manipulaba, acomodaba, vigilaba y callaba. El que movía los hilos. Y yo había sido su idiota útil durante años. ¿Sabes cuál fue tu error más grande? Preguntó él, inclinándose hacia mí. Creer que Marcos era el problema. Sonrió. Cuando el verdadero problema, era yo. Dijo eso con tanta naturalidad que me mareó.
¿Y qué piensas hacer ahora? Pregunté, aún temblando. Él sacó algo del bolsillo. Algo pequeño. Brillante. Y cuando lo vi, sentí que mis piernas cedían. Una jeringa. Llena. Con un líquido transparente. No te preocupes, dijo. No duele casi nada. Es rápido. Limpio. Le lanzó una mirada a Laura. Igual que la última vez, ¿verdad? Ella cerró los ojos. Una lágrima cayó. Y supe que eso no era una amenaza vacía. No puedes hacer esto, dije. Puedo, respondió él. Y lo voy a hacer. Avanzó hacia mí. Despacio. Controlado. Seguro de que yo no podía escapar. Pero entonces... Justo entonces... Víctor se movió. Fue tan rápido que ni siquiera lo vi venir. Un empujón. Un grito ahogado. Un golpe contra la mesa. La jeringa voló por el aire y cayó rodando al suelo. Mi mejor amigo perdió el equilibrio. Laura gritó. Y yo hice lo primero que pude para defenderme. Agarré la grabadora de la mesa. No para grabar. No para exponerlo. No. Sino para golpearlo. Se la estrellé en la cara con toda la fuerza que tenía. Escuché un crujido. No sé si fue la grabadora o su nariz. Él cayó al piso, furioso, como un animal. Víctor gritó. ¡Corre! Y corrí. Corrimos los tres. Laura detrás de mí. Víctor cojeando. Salimos por el pasillo, tropezando, jadeando, cerrando puertas, buscando la salida como si el edificio estuviera ardiendo. Porque tal vez sí lo estaba. No en llamas. Pero sí en algo mucho peor. Y antes de llegar a las escaleras, escuchamos pasos detrás. Primero lentos. Luego rápidos. Luego una voz. No pueden escapar. Era él. Acercándose. Aún sangrando. Pero de pie. Y más peligroso que nunca. Laura me agarró del brazo. Víctor apenas podía correr. Y yo supe, de inmediato, que no iba a alcanzar la salida. No así. No juntos. Tenía que decidir. Tenía que hacer algo. Y lo hice. Tomé una decisión impulsiva, desesperada. Una que cambiaría completamente el rumbo de todo. Me giré hacia ellos y grité. Ustedes sigan. Yo lo detengo. Laura gritó mi nombre. Víctor también. Pero ya había dado el paso. Ya había vuelto atrás. Y mi mejor amigo. Mi traidor. Mi perseguidor. Estaba a solo unos metros. Sonriendo otra vez. Sabía que ibas a hacer eso, dijo. Siempre fuiste predecible. Yo no respondí. Porque justo detrás de él. Ahí. En la oscuridad del pasillo. Apareció otra sombra. Una que ninguno de nosotros esperaba. No era un aliado. No era un enemigo. Era alguien que cambiaría todo. Por completo. Para siempre. Y esa persona pronunció una sola frase que hizo que los tres nos quedáramos congelados. Bajen las manos. Esto es un arresto. Cuando esa voz tronó en el pasillo, los tres nos quedamos petrificados. Hasta mi mejor amigo, que venía dispuesto a matarnos, frenó en seco. La figura detrás de él avanzó un paso, iluminada por la luz parpadeante del pasillo, revelando una mirada que reconocí al instante. Pero no por ser cercana. Sino porque era imposible olvidarla. La inspectora Medina. La mujer que yo creía que estaba investigando irregularidades en la empresa. La misma que había interrogado a Marcos. La misma que yo había visto como mi única esperanza. Detrás de ella avanzaron dos agentes más, armas desenfundadas. Manos arriba, ordenó. Todos. Incluso yo obedecí, aunque no sabía si eso significaba que estábamos salvados, o terminados. Mi mejor amigo levantó las manos con una calma repugnante. Sonrió. Ese tipo podía sonreír en medio de un incendio. Por fin llegaste, Medina, dijo. Ya era hora. Yo fruncí el ceño. ¿Cómo que por fin? La inspectora no le devolvió la sonrisa. Solo señaló a los agentes. Sujetos 3 y 4, esposen. Sujetos 3 y 4. Como si ya los conociera. Como si ya los tuviera en su lista. Los agentes se lanzaron sobre él y sobre Laura. Ella no opuso resistencia. Mi amigo, en cambio, simplemente dijo. ¿Otra vez? Ya sabes cómo termina esto. Y Medina respondió algo que me heló la sangre. Sí. Esta vez no vas a salir. ¿Otra vez? ¿Salir de qué? Todo estaba girando demasiado rápido. Los agentes lo redujeron en segundos. Los golpes sordos de las esposas cerrándose resonaron en todo el pasillo. Víctor estaba apoyado en la pared, exhausto, casi desmayándose. Y yo estaba tratando de entender por qué la inspectora Medina no nos había ordenado huir. ¿Por qué no había corrido a ayudarnos antes? ¿Por qué había llegado justo ahora? Hasta que se giró hacia mí. Y su mirada fue distinta. No fría. No autoritaria. Sino calculadora. Tú, dijo. Ven conmigo. La seguí sin protestar. En ese momento, mi cuerpo hacía cosas sin consultarme. Los agentes arrastraron a Laura y a mi amigo hacia la escalera. Víctor se quedó atrás, apoyado en la baranda, claramente sin aire.
Medina me llevó unos metros más adelante, lejos de ellos. Y ahí, en un rincón del pasillo iluminado por una lámpara moribunda, me lo dijo. No sabes nada, ¿verdad? ¿De qué habla? Yo traté de exponer a Marcos. Y luego, esto. No sabía que había más personas. Ella levantó una mano para callarme. Y habló con una tranquilidad que me dejó frío. Tú no estabas investigando a Marcos. Tú estabas siendo usado para distraernos. ¿Cómo que distraerlos? Nosotros llevamos 2 años tras él, señaló hacia donde se llevaban a mi amigo. ¿2 años? Yo ni sabía que él era parte de nada. Porque no debía saberlo. Y funcionó. Perfectamente. Yo me quedé sin respiración. ¿Funcionó qué? Tu investigación amateur, dijo. La que creías que estabas haciendo a escondidas. La que ellos estaban vigilando desde el primer día. Sentí el piso moverse bajo mis pies. ¿Me usaron, todos? Sí. Ellos, y también nosotros. Yo parpadeé. ¿Qué? ¿También ustedes? Medina suspiró, como si estuviera cansada de explicarle cosas a idiotas. Tu obsesión con Marcos nos ayudó a acercarnos a él sin levantar sospechas. Mientras el departamento interno de la empresa creía que estabas haciendo un drama laboral más, nosotros construíamos el caso real. Me miró directo a los ojos. Y mientras ellos creían que tú descubrías cosas, nosotros descubríamos quién de verdad manejaba todo. Yo solo pude preguntar. ¿Por qué no me lo dijeron? Porque eras perfecto para esto precisamente por no saber. ¿Perfecto? Casi me matan. Sí, admitió ella. Y si te hubieran matado, habría sido más fácil arrestarlos. Me quedé congelado. ¿Ese nivel de frialdad? ¿Ese nivel de cálculo? Era casi peor que lo que había hecho mi amigo. Entonces, tragué saliva. ¿Yo no importaba? Importabas para ellos, respondió ella. Y por eso te seguimos. Yo no sabía si quería vomitar, gritar o reírme como un loco. Medina dio un paso atrás. Se cruzó de brazos. Hay algo más que necesitas saber, dijo. Y cuando lo dijo, sentí que el mundo se me caía. Tu mejor amigo no es el líder. ¿Qué? ¿Pero él? No. Él es apenas un operador. Hizo una pausa. El verdadero responsable, sigue suelto. El corazón me latía tan fuerte que me dolía. ¿Quién? Pregunté. Ella me miró, y por primera vez, su rostro se suavizó un poco. No lo sabemos. Pero sabemos que te conoce. Mi estómago se hizo un nudo. ¿Me conoce? Demasiado bien. Entonces, mi teléfono vibró en el bolsillo. Miré a Medina. No contestes, ordenó ella. Demasiado tarde. La pantalla se encendió sola. Sin que yo la tocara. Una notificación. Un mensaje. De un número sin nombre. Sin foto. Sin historial. Buen movimiento, pero no creas que esto terminó. Sentí un sudor helado recorrerme la espalda. Otro mensaje llegó. Y otro. Y otro. Las palabras aparecían una por una. Lo que pasó hoy fue apenas la primera jugada. Me decepcionó lo de la grabadora. Pensé que serías más sutil. Nos veremos pronto. ¿Y el último mensaje? Ese me quitó todo el aire. Tu amiga Laura habló demasiado. Tu turno es después. Miré a Medina, temblando. Esto no termina aquí, ¿cierto? No, respondió ella. Y su tono no dejó espacio a dudas. Apenas comenzó. Fin de la historia.